29 de julio de 1843, Puente de Segovia, Madrid. Rosario Beis camina por la ciudad protegida y asustada por las sombras. Los recuerdos de quien fuera su gran maestro pasan por su mente, descubriendo quién fue realmente ese Goya que de cierta manera la dejó oculta por su estela. La artista fue mucho más que la ahijada del de Fuendetodos y así lo demostrará convirtiéndose en la narradora de la ficción sonora Goya, el último capricho. 15 capítulos en los que nuestra protagonista va a tratar de responder preguntas de crucial importancia, entre ellas quién fue Goya en su vida realmente, por qué la educó como si fuera hija suya, el talento podría venir de cuna, o lo más importante de todo, cuál es el auténtico significado de las pinturas negras que contempló cuando era una niña. Las pinturas negras saldrán ahora de la Quinta del Sordo para convertirse en historias que merece la pena que sean escuchadas gracias al trabajo de Bosnerau Producciones. Goya, el último capricho es la primera gran serie de ficción de una recién estrenada Aragón Radio Podcast. Esta ficción sonora cuenta con la participación de más de 26 actores que dan voz a Goya y a aquellos que contribuyen a crear su historia. Una historia que quizás de otra manera nunca hubiéramos descubierto. Nos permite pegar la oreja a esas historias que quizás de otra manera nunca nos habríamos interesado por ellas, como puede ser por ejemplo la figura de Rosario Beis. Y además lo hacemos de una manera fresca, novedosa, ya que a través de planos sonoros queremos sumergir al oyente en una historia que bebe de la tradición de las radionovelas, pero que es más cercana al lenguaje audiovisual de las series que estamos acostumbrados a ver ahora mismo en plataformas. Esta ficción sonora está disponible desde ya en Aragón Radio Podcast, pero también en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas digitales. Además, todo aquel que pasee por el Museo Goya podrá culminar su recorrido entre lienzos y arte escuchando esta historia. Y es que el arte es arte cuando provoca emociones y sin duda Goya, el último capricho, lo consigue.